¿Le gusta escuchar la palabra del Señor? ¿A cuánto le gusta escuchar la palabra del Señor? A mí me encanta escuchar la palabra del Señor. Ahora la segunda. ¿A cuánto les encanta obedecer la palabra del Señor? Nos cuesta, pero ¡epa! Bueno, hay unos cuantos, ¡Qué bendición! En relación a esto quería hablarles de un momento que Jesús estuvo allí con sus discípulos. Y fue un momento muy especial en el monte de la Transfiguración, que está también entre ellos en los 3 evangelios, pero allí en Mateo capítulo 17. Allí habla en forma especial. Y dice que él tomó, en el capítulo 17, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos con vestiduras resplandecientes, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan el pasaje, no lo voy a recordar ahora porque ustedes lo saben. Y si no, ustedes ahora cuando vaya a su casa lo buscan y dice, ¿qué pasó allí con Jesús? Se llevó a 3. Y quedaron los otros allí, los 9 quedaron aparte. Él eligió a 3 de los 12. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14 del mismo capítulo 17. Cuando llegaron al gentío, después de bajar del monte, Jesús, con los 3, había una cantidad de personas que estaban esperando a Jesús, que estaban esperando allí que a ver qué iba a suceder, qué iba a acontecer, pero había un tema que estaba sucediendo en ese gentío que dice aquí el versículo 14. Y dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¡Qué temazo!, ¿no? Y dice Jesús, oh generación incrédula y perversa, dice Jesús, ¿no? ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Les dijo a todos los que estaban. Al creyente y al no creyente se lo dijo. Y dice en el 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, no en la multitud, sino aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces, ¿qué dice Jesús? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo que pueda indicarnos en nuestra mente la dirección correcta, en nuestros corazones, para escuchar la palabra de Dios con atención, para discernir la palabra de Dios, entenderla, discernir qué quiere decir con lo que dice Jesús, por qué dice lo que dice, y cada uno de nosotros mirarnos cómo estamos delante del Señor. Tiene que ver con la fe, Le puse creyentes con garantía. Y usted dice, ¿cómo? ¿Hay creyentes sin garantía? Vamos a ver. Si nosotros recordamos un poquito allí en el libro de Marcos, nos dice la palabra de Dios lo que normalmente ocurre o lo que ocurrió en ese momento con los apóstoles. ¿Por qué motivo no pudieron echar fuera
a los demonios. ¿Qué es lo que pasó? Y dice la palabra del Señor, si nosotros vamos un poquito más atrás, en Marcos 5, nos habla de la incredulidad que muchas veces podemos pasar y suceder, pero aquel que está en incredulidad o en un lugar donde hay incredulidad, no va a estar la presencia de Jesús y no van a ocurrir milagros. Si nosotros recordamos un poquito la palabra, cuando el Señor reunió a sus discípulos y le dio potestad, le dio autoridad para sanar los enfermos, para echar fuera demonios, ¿a quién se le dio? ¿Y a quién le dio la autoridad? Se lo dio a los discípulos. Ahora, ¿qué ocurrió con estos 9 discípulos que quedaron allí solos mientras Jesús toma a 3 y se los lleva allí al monte llamado de la Transfiguración? Allí hubo un fracaso en estas personas. ¿Eran creyentes? Por supuesto. ¿Creían en el Señor? Por supuesto. Ahora, hay una cosa. Fracasó lo que podemos llamarle el equipo de socorro que había quedado allí de soporte para atender cualquier eventualidad. Y llega un padre necesitado, acobardado por la enfermedad de su hijo, y le pide a los discípulos que lo sane. Pero los discípulos no le pudieron sanar. Los discípulos no pudieron hacer nada. Ahora muchas veces podemos decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió allí que no pudieron hacer nada a esto? Podemos pensar que muchas veces el Señor puede secar una cisterna para presentarse Él como fuente de agua viva y como que es realmente esa fuente abundante donde tenemos que ir para saciarnos de Él, para llenarnos de su gloria y estar en constante contacto con el Señor, con esa fuente. Hemos hallado la fuente de vida un día. Hemos gustado de la fuente de vida que es el Salvador Jesucristo, quien nos dio la salvación. Pero comenzamos a andar y comenzamos a vivir la vida como cristianos. Y muchas veces pedimos algo y no sucede. ¿Y qué ocurre? Escuchamos la palabra del Señor, atendemos la palabra del Señor, nos esforzamos un poquito más, oramos un poquito más. Pero muchas veces no hay respuesta a las cosas que nosotros pedimos o entendemos. Mire, ahora Jesús aquí les reprocha 2 cosas. Una dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Le dice palabras duras, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dice, en otros términos, les dice también, ¿cuándo van a madurar para que los pueda dejar solos? Parecía que todavía no era el tiempo. Eso fue lo primero, ¿no? Que Él les dice y les reprocha, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Después le dice otra, dice, ¿hasta cuándo habré de soportar? Mire, y Él habla de la generación incrédula y perversa. En la primera vez vio en público cuando Él dice, mire, pero la generación incrédula y perversa de los que disfrutan en vano la gracia de Dios, eso causa gran disgusto y tristeza a nuestro Señor. Cuando hay cristianos que tienen tantísimos años de creyente en el camino del Señor, pero se comportan de una forma inmadura totalmente. Ahora, como dije recién, estos discípulos, ¿creían que era el Señor? Por supuesto. El Señor les dio autoridad a los 12 y estaban estos 9, estaban allí. Pero hubo un momento de fracaso en ello.
Y no solamente en ellos, sino los otros 3 que tuvieron con el Señor también pasaron sus momentos de fracasos. Ahora, acá hay algo interesante. Mire, cuando una máquina se descompone, tenemos una máquina o un electrodoméstico, ¿qué es lo mejor que hacer? Mire, no hay mejor decisión que llevársela al fabricante. ¿Para qué? Para que la arregle. Y así también en las cosas del ser humano. Cuando las cosas andan mal en el ser humano, cuando las cosas no funcionan en nosotros o hay algo que no tenemos respuesta, tenemos que llevarlo al Señor. Y muchas veces decimos, pero bueno, yo estoy haciendo lo que puedo, pero muchas veces no es lo que yo puedo, sino lo que Él puede. Y entonces yo no debo confiar en mis fuerzas, en mis conocimientos, en mi teología y un montón de cosas, ¿no? Sino tengo que ir de rodillas a los pies del Señor. Tengo que ir delante de Él. Tengo que postrarme delante de Él. Y tengo que ir y acudir a la fuente. Y no quedarme con una cisterna de allí donde puedo sacar un poquito limitado de agua, sino tengo que ir a la fuente de gracia que es Jesucristo, y que ahí tengo abundante y abundancia para mi vida, para mi familia, para el que quiera venir y beber del agua de vida. Mire, aquí hay algo importante donde este padre lleva a su hijo a la presencia del Señor. Y nos da un ejemplo a cada uno de nosotros para saber a dónde ir con nuestros hijos. Cuando los padres llevan a los hijos a Cristo, no solo lo deben hacer en oración, sino lo deben llevar para que escuchen la palabra de Dios, la cual va a penetrar en ellos como un bisturí, llegando al corazón y quitando la autoridad de Satanás. Recordemos que Satanás es muy astuto. Es el padre de mentira. Es real. Pero hay alguien que tiene un poder superior a Satanás. Y ese es Cristo el Señor. Ahora fíjese. El Señor le reprocha en público y le da todo lo que estaban ahí. Pero luego, ¿qué ocurre? Viene una segunda parte. Le preguntan en privado y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio, Señor Jesús? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no lo pudimos hacer? Mire, y aquí viene algo para nosotros hoy. Cuando hay fracaso en nuestra vida, cuando las cosas no salen como nosotros le pedimos y rogamos al Señor, ¿sabe qué? Debemos preguntarnos, ¿por qué? Pero ir con el Señor a nuestro cuarto de oración allí y decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor nos va a contestar. Nos va a decir por qué. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer con la respuesta que Él nos da? Ponerla por obra. Y así vamos a reparar las cosas para que la próxima vez salgan bien. ¿Se da cuenta cómo es las cosas con Dios? Mire, más adelante en el versículo 20 dice que esto ocurrió por vuestra falta de fe. Ahora, cuando lo dice en público, como recién lo hemos repetido, se lo aclara todo, pero en privado le reprocha a sus discípulos. Como dije también, que no significa que ellos no creían que Jesús era el Señor, el Salvador, que era el Mesías que iba a venir, sino que le faltaban fe, ¿en qué? En el poder y la autoridad que le había sido dada por Jesucristo. No dudaban de Jesús, no dudaban que era el Señor. Pero algo le pasó con respecto al utilizar la autoridad que el Señor les daba. Allí hubo problemas. Allí fueron
incapaces de actuar conforme a lo que les fue dado. Y muchas veces puede suceder que nosotros nos encontramos con cierta incapacidad en nuestra vida con la autoridad que el Señor nos dio. Y puede suceder que muchas veces nos sentimos fracasados, pero muchas veces por no activar la autoridad y el poder que nos fue dado por medio de Jesucristo, como le fue dado a aquellos discípulos del Señor, nosotros somos discípulos del Señor también hoy en este tiempo, difícil por cierto, pero sepa algo, que usted como hijo o hija de Dios tiene autoridad que el Señor Jesús le ha dado. Le ha dado poder y autoridad sobre los demonios para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Usted hace uso de la autoridad que Dios le ha dado. Él se va a poner muy triste si no lo hacemos. Debemos saber quiénes somos. Debemos conocer nuestra identidad en Cristo. Usted no es solamente don fulano, doña sutana, no. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, comprada por precio de Jesucristo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Y no solamente que Él murió, nos dio salvación, sino para vivir en este tiempo tenemos que tener autoridad de Dios y tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y quien no la toma, conociendo que Jesús es el Señor, le causa tristeza al Señor. Usted puede orar por los enfermos, usted puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no es usted, sino la autoridad de Dios obrando en su vida. Y esa fue la gran diferencia que hubo con estos discípulos que fueron incapaces de hacer y echar fuera demonios por falta de convicción. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice? Algunas cosas puedo en Cristo. Dice, algunas cositas sí, las cosas pequeñitas, chiquititas, pero dice todo. ¿Qué abarca? Todo. Todo. Pero muchas veces nos quedamos, pero todo, ¿será verdad? ¿Será verdad que puede orar por un enfermo y se sane? ¿Será verdad que puede orar por un endemoniado y queda libre? Y ahí comenzamos muchas veces, yo también, ¿no? Habrán pasado estos 9 discípulos, no estaba el Señor, justo ahora tengo que echar un demonio y se me fue. Justo ahora tenemos que nos trae acá este hombre, nos trae su hijo enfermo, endemoniado. Y se fueron los 4, 3 más Jesús, y quedamos nosotros 9. ¿Qué vamos a hacer? Se miraron con... Y el otro estaba ahí, que el demonio estaba enloquecido, lo tiraba al suelo, lo revolcaba, lo hacía gritar. ¿Vio cómo son los casos de endemoniados? Tremendo, ¿no? Y se habían asustado algo, y no sé qué les pasó, pero algo les pasó. ¿Cómo está tu vida en el Señor? El cristiano con garantía tiene la promesa de Dios y tiene la garantía de Dios. A eso quería llegar. Usted tiene las promesas del Señor sobre su vida. Y usted tiene las garantías del Señor sobre su vida. Y no solo sobre su vida, sobre su familia. Usted la tiene. ¿Lo cree? ¿Alguna vez usó la autoridad que Dios le ha dado? ¿Sabe? Yo creo que sería el primer sorprendido cuando usted pone en acción la autoridad que Dios le da. Pero hace falta tomar una decisión allí. Una decisión. Orar. ¿Hay algún enfermo? Dele la palabra del Señor y dígale al enfermo que no conoce a Cristo, ¿vos crees que Jesucristo puede hacer un milagro en tu vida? Y el hombre o la mujer va a decir, no sé. Pero ¿cuántos testimonios tenemos y hay aquí? Hemos visto en este lugar hasta paralítico caminar. ¿Se acuerdan? Paralítico. Una persona, o no una, varias personas con cáncer sanadas por el poder de Dios. Hemos visto milagros tremendos en este lugar. Y simplemente es poner en acción
la autoridad que Dios nos ha dado, sabiendo que es en el nombre de Jesús y que tenemos su promesa. Y usted le puede decir, Señor, yo tengo que orar por este endemoniado, pero tengo la promesa, ¿no, Señor? ¿Estoy al día? ¿Cómo estoy en cuotas pagas o impagas? ¿Estoy al día con mis papeles delante de ti? Y puede orar por el demonio y le dice, te vas en el nombre de Jesús. Y el demonio se va a ir. ¿Ah? Así de fácil. Sí, no es usted ni soy yo, es Dios. Son las promesas de Dios. Es la garantía que tengo de ser hijo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Usted lo cree o no lo cree? Esto es para los que creen. Estos son para creyentes con garantía. Yo quiero ser un creyente con garantía. Si nosotros somos un creyente que tenemos la garantía y el sello del Espíritu Santo con el cual nos selló como cuando fuimos comprados por precio y nos puso el sello de calidad. Tengo el sello de Jesucristo. ¿Usted lo tiene? Es por fe. No tiene que pagar nada. Testimonio, yo le contaría cientos de testimonios que nos pasaron. Pero lo más impactante cuando yo tenía 4 años. Me llevaba mi madre a todos los curanderos y curranderos que había en la zona, médicos, los mejores médicos que podían ellos pagar. Yo era epiléptico, 4 años. Y mi madre hacía cualquier cosa, mis padres, por supuesto, para que su hijo sea sano. Y sabe, al final que ella se resistía tanto en una iglesia evangélica, no, es una manga de loco. Ella era muy religiosa de la religión oficial, no sé, devota de cuánto, qué sé yo. Y tenía un montón de, no, yo no voy a ir, jamás voy a pisar una iglesia evangélica. Y la hermana en el barrio le decía, una viejita, llévala, Sarita se llamaba mi madre, dice, llévala, el Señor es muy bueno, el Señor va a sanar a tu hijo, te va a sanar a vos, va a sanar a tu esposo. Estábamos todos en la lona, todos enfermos, ¿no? Mi padre, mi madre, era un desastre en mi hogar. Y me llevó, ¿y qué pasó? Ella se sanó instantáneamente. Tenía urea la sangre, tenía otro problema, otra enfermedad. ¿Y sabe qué? En el momento ella fue sana. Y yo fui sano, pero me di cuenta, se dieron cuenta ellos con el pasar del tiempo. Y el Señor me libró y me sanó hasta el día de hoy. La gloria es para Él. Y sabe, hermano, los médicos no podían creer. Y dice, bueno, si vos crees en la fe, vos crees que esto lo hizo Dios, seguí, que está bien. Y fueron retirando paulatinamente los remedios así. Y en menos de un año ya me lo quitaron todo, así me contaban mis padres. Y el Señor me sanó completamente. Mi padre con derrame cerebral, otra angina tabacal, qué sé yo. Un montón de cosas tenía. Y el Señor lo sanó. Dios hace obras preciosas. El testimonio de mi esposa también. ¿Y cuántos en la familia? ¿Y cuántos de nosotros hemos visto la gloria y la mano del Señor? ¿Cómo no creer al Señor? Él es fiel, es verdad. ¿Por qué muchas veces tenemos fracaso como tuvieron estos 9 discípulos del Señor? No lo tenían presente a Jesucristo ahí. Pero no hace falta que esté presente Jesucristo hoy. Está su Espíritu Santo, no nos dejó solo. Él mandó su Santo Espíritu. Aleluya. Mire, a lo mejor la falta de la presencia de Jesús los hizo desconfiar un poquito si podrían o no podrían echar fuera al demonio. Pero si usted va un poquito más atrás en Marcos capítulo 9, versículo 23, allí previo a que Jesús eche fuera al demonio, Él le dice al padre del muchacho endemoniado, si puedes creer, todo es posible. Búsquelo. Marcos 9:23. Si puedes creer, todo es posible. Y hoy viene a tu vida. Si puedes creer, todo es posible. ¿Usted cree o duda? ¿Cómo es su creer en Jesús? ¿Sabe que es el Señor? Sí, lógico. ¿Sabe que es el Mesías? Sí. ¿Sabe que es el Hijo de Dios? Sí. ¿Sabe que es el Salvador? Sí.
Por eso participo de la cena, por eso vengo a la iglesia, por eso canto, adoro, oro. Pero, ¿sabés que fuiste comprado por precio? ¿Sabés que tenés autoridad de Dios en tu vida? ¿Sabés que Él te selló y sos una persona especial delante de cualquier persona y delante del diablo tiembla cuando te ve? Y si es no saberlo antes, pero lo sabés. Para eso Jesús te compró, para eso te señaló, para eso te marcó, para eso te dio vida eterna. Sos comprado por sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Qué grande es nuestro Dios. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener esa fe férrea en Dios de una manera tremenda, creyendo que Él tiene poder, que Él tiene autoridad y que nos da poder, nos da autoridad y tenemos sus promesas que son fieles y verdaderas. Amén. ¿Puede decir amén? Aleluya. Mire, hay una cosa también importante. La fe en Dios solamente se funda en la revelación de la voluntad de Dios. Y solo será posible cuando haya revelado que esa es su voluntad para hacer tal o cual cosa o cual sanidad o obrar en determinado momento, no otra. Tenemos que estar embebido en la presencia de Dios, sumergido en el poder del Espíritu Santo. Orar más, sea sincero. ¿Cuántas veces ora al día? Muchas veces uno pasa el día corriendo y no oró. No hace falta de ir corriendo a la pieza, prender el velador, cerrar la puerta y tirarse de cabeza y orar. En cualquier momento, en todo momento, en toda ocasión tenemos que orar a Dios. Está manejando, ore a Dios. Está en un trabajo diferente o haciendo otro tipo de trabajo, ore a Dios. Está cocinando, ore a Dios. Está planchando, ore a Dios. Está siendo mandado, ore a Dios. Tenga un contacto fluido y permanente con Dios a través de su Espíritu Santo. Así podemos tener victoria sobre Satanás. Satanás anda como un león rugiente, tratando de devorarnos. Por ahí encuentra uno que anda medio perdidito, por ahí no sabe si soy de aquí, si soy de allá, si cree, si no cree. ¿Qué? Le pega un zarpazo y ya lo volteó. Y chao, y después se lo comió. Y listo. Hermano, nosotros tenemos todas las armas para ser victoriosos en el nombre de Jesús. Debemos intensificar nuestras oraciones a Dios para que nos aumente la fe. Creyentes con garantía en todo terreno. Amén. ¿Usted lo es? Y si usted a lo mejor por ahí dice, bueno, pero eso será para el pastor o eso será para, qué sé yo, para algunos de los hermanos, para Juani, para Gaby, para el Gaby Guzmán, para Esteban, para el Wally, para alguno de ellos. Para usted. Para mí, sí. ¿Pero qué hago si se me presenta un endemoniado? Ay, te quiero ver. No, ¿qué salgo corriendo para allá? No. En el nombre de Jesús no es tu fuerza, no es con espíritu, ni con fuerza, que dice el Señor. Con mi espíritu, dice el Señor. ¿Puede decir amén? ¿Usted sabe que es un hijo de Dios victorioso? Y que está en nosotros. No hay enfermedades, no hay dolores, no hay demonios que se le puedan interponer y hacerlo dudar de las promesas de Dios para su vida, ni hacerlo dudar de las garantías que tenemos a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es verdad, hermano. Tenemos que ser más creyentes y más en este tiempo donde se desataron demonios que estaban encerrados, han salido a la calle como locos, de violencia, de asesinato, de esto, del otro y las cosas que vendrán. Si no estamos firmes en el Señor Jesús, no vamos a poder vencer nada. No vamos a poder vencer. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, si somos obedientes a la palabra de Dios, si buscamos a Dios de verdad y somos íntegros delante de Él y delante de las personas, nuestra vida será diferente.
tendremos victoria en el nombre de Jesús y Él está con nosotros. ¿Puede decir amén? ¿Lo cree usted esto o es algo que, bueno, lo va a hacer esta semana? ¡Epa! ¿Lo va a hacer? ¿Va a orar? Llega el día jueves, el día de oración y ayuno de la iglesia, usted quiere orar, ayuna, pero no espere hasta el jueves, puede orar todos los días. Clame a Dios y Dios le contestará. ¿Usted sabe? Mire, Jesús se enojó con sus discípulos, pero igual enojado con sus discípulos porque actuaron mal, pero atendió al Padre que estaba necesitado. Y no solo que lo atendió, sino que le sanó al Hijo. ¿Vio? El Señor se enoja, se entristece si nosotros hemos sido comprados por precio y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y andamos en cualquiera. Tenemos que andar firme en las cosas de Dios. Santificar nuestra vida delante de Dios. Dejar lo que ofende a Dios. Dejar el pecado, las maldades y todo lo que ofende a Dios, porque esto es bien serio. Y estamos en los últimos tiempos y tenemos que congregarnos más, sabiendo que aquel día se acerca, el día que el Señor vendrá a buscar a su iglesia y tenemos que estar firmes con Él. Amén. ¿Lo crees? Podés confiar en el Señor y en sus promesas y las garantías del Señor Jesús que te dio, Él las va a cumplir. Te invito a estar de pie y vamos a orar.